Estamos muy contentos, mis hermanos, en esta noche de volver a sus hogares. Queremos continuar en esta noche con nuestra serie ¿Qué hay después de la muerte? Ya estamos terminando. El miércoles anterior hablamos acerca de todas esas cosas maravillosas que Dios tiene reservadas para quienes le amamos. Recordamos así la palabra que dice, cosas que ningún ojo ha visto, cosas que ningún oído ha escuchado, cosas que ninguna mente ha imaginado, son las que Dios, escuchen bien, tiene preparadas para quienes le aman. Pero hoy, mis hermanos, es bueno también que veamos una realidad bíblica que en ocasiones es ignorada, pasada por alto o a veces negada. Es la existencia de un lugar de tormento, de un lugar de sufrimiento y vergüenza eterna. Sé que mensajes como este parecen no ser muy motivantes y parece ser que tampoco son muy populares. Sin embargo, mis amados, los invito a que reflexionemos en lo que la Escritura dice acerca de lo que ocurre cuando termina la vida de aquellos que le han dado la espalda a Dios. Iniciemos así con la presentación. Espero que puedan verla en su pantalla y recordemos cómo concluimos nuestro estudio el miércoles pasado. ¿Qué concluimos acerca de lo que está preparado para ustedes, mis amados, para sus familias, para nosotros y nuestras familias y para todos aquellos que aman a Dios y esperan de manera ferviente la venida de nuestro Salvador? El Salmo 31:19 nos da una perfecta conclusión de todo lo que vimos el miércoles pasado. ¿Recuerdan las recompensas? ¿Recuerdan las coronas? ¿Recuerdan los galardones? ¿Recuerdan la ciudad celestial? ¿Recuerdan sobre todo esa persona maravillosa a la que nos encontraremos en el cielo, nuestro Señor Jesucristo? Pues así el salmista, teniendo esto en mente, dice, qué grande es la bondad que has reservado, oh Dios, para los que te temen. Y aquí entramos a un tema dominante y recurrente en las Escrituras, el tema del temor de Dios. No voy a extenderme hoy en un tema tan amplio como ese. Sin embargo, es importante que establezcamos una relación entre la salvación y el temor de Dios, y asimismo entre la condenación y la ausencia de temor de Dios. También podemos incorporar aquí elementos como la verdadera sabiduría. Así lo dice la palabra, también el entendimiento. Pero veamos a qué nos estamos refiriendo. El tema que compartiremos esta noche se titula El infierno, destino eterno de quienes han dado la espalda a Dios. Veamos la diferencia entre la salvación y la condenación, como la misma diferencia entre temer a Dios o darle la espalda a Dios. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En oposición o a modo de contraste, vemos el Salmo 36:1 que nos dice, en cambio la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. Vean ustedes cómo ya se van perfilando dos tipos de vida diferentes cuando hay temor de Dios o cuando por el contrario, se encuentra ausente. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor nos conduce a la vida. Veamos. El temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos. Miren qué hermoso. Todo lo que el Señor tiene preparado para quienes le temen. Y el temor del Señor es fuente de vida plena y de vida abundante mientras vivamos aquí
y de una gloriosa vida eterna al morir en los cielos, en la presencia del Señor. Por eso la Biblia dice que el temor del Señor, el respeto al Señor, la obediencia al Señor, a sus mandamientos, a su palabra, es fuente de vida. Pero hace algo más, nos hace vivir tranquilos y libres de temores. ¿Cuántas personas tienen mucho, pero no viven tranquilas? Pero no viven seguras. ¿Por qué? Porque su conciencia está completamente cargada, porque saben que no están en paz. Qué bueno es que nosotros, al amparo de nuestra fe y de nuestra plena confianza en Dios, podamos también disfrutar cada día de ese sentimiento exclusivo de aquellos que viven en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. Esa libertad que nos produce tranquilidad y libertad sobre cualquier temor. Por lo tanto, si el temor de Dios que conduce a la vida nos da la tranquilidad de vivir confiada y plenamente, todos entonces, creyentes y no creyentes, debemos saber que esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Job capítulo 28, verso 28. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Algunos dirán, pastor, ciertamente el tema del temor de Dios es muy interesante, pero ¿cómo podemos vincularlo con lo que ocurrirá después de la muerte y puntualmente con el tema de hoy, el infierno, el destino eterno de aquellos que han dado la espalda a Dios? Veamos lo que a este respecto dice Romanos capítulo 3, versos 11 al 18. Y vayan viendo ustedes conmigo cómo la ausencia del temor de Dios es la fuente del sufrimiento, del castigo, la destrucción y la muerte eterna. Nadie es realmente sabio. Estamos hablando de sabiduría. Hace un momento dijimos que la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Existe una sabiduría humana, una sabiduría falsa o falsificada, que humanamente hablando puede ser admirable, pero es rechazada a los ojos de Dios. La Biblia se refiere a la sabiduría humana como animal, terrenal y diabólica, pero luego se refiere a la sabiduría que desciende de lo alto, la verdadera sabiduría, que es primeramente pura, después benigna, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. No tiene ninguna clase de incertidumbre o hipocresía. La Biblia dice en Romanos 3, 11 al 18 que nadie es realmente sabio. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos de Jesús? Nadie busca a Dios. Todos se desviaron y eso nos incluye. Por eso no nos acercamos a Dios por nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que murió y resucitó por nosotros. Todos se volvieron inútiles. Aquí el autor bíblico luego se explica. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre, escúchenlo bien, hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. ¿Qué hay siempre en sus caminos? Sufrimiento y destrucción. No saben dónde encontrar paz. Miren el verso 18 conmigo. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿Entienden ustedes por qué el temor de Dios es la verdadera sabiduría que nos conduce a la vida y nos permite vivir tranquilos? Porque la ausencia de ese temor a Dios trae siempre sufrimiento, trae siempre destrucción, invariablemente. Así que en Proverbios capítulo 14, verso 27, en Nueva Versión Internacional, vemos cómo el temor de Dios, además de todo lo que hemos visto que hace por nosotros, también nos protege. El temor del Señor, miren cómo reitera la Escritura,
es fuente de vida, pero además aleja al hombre de las redes de la muerte. Piensen por un momento en esto y cómo este camino del temor de Dios no solamente nos conduce a la vida y nos permite transitar por un sendero no exento de dificultades, pero llenos de paz y tranquilidad, pero al mismo tiempo al transitarlo nos distancia de un sendero donde han sido tendidas todas las redes y las trampas de la muerte. Es por eso, mis hermanos, que podemos vincular la doctrina bíblica del temor de Dios. De hecho, compartimos un estudio bíblico acerca de este tema el año pasado. Bíblicamente hablando, podemos hablar de más de 30 definiciones bíblicas de lo que es el temor de Dios. Y aquí se nos dice que es fuente de vida y que aleja al hombre de las redes de la muerte. Por eso, mis hermanos, la sabiduría, el temor de Dios y el camino de la vida andan en paralelo, convergen. Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba. ¿Dónde está la vida? La vida verdadera, arriba en el cielo, donde está nuestro Salvador. Y dice la Biblia que ese camino, que es hacia arriba, para el hombre sabio, escuchen esto nuevamente, la Biblia habla de sabiduría. Además de eso, le evita ir hacia abajo al sepulcro. Al mismo tiempo, el Salmo 9, verso 17 dice, esos malvados, no los sabios, sino los necios, malvados, serán llevados al sepulcro con todos los que se olvidan de Dios, con todos los que le han dado la espalda a Dios. Ahora, respondamos una pregunta. Llegados a este punto en nuestro estudio, ¿por qué gran parte de la humanidad parece ir inevitablemente hacia abajo? Vemos que el camino de la vida para los sabios es hacia arriba, hacia el cielo. Quienes descienden son los necios, los malvados. Pero ¿por qué parece que la humanidad inevitablemente va hacia abajo? Juan capítulo 3. Versos 19 al 21 nos hablan acerca de esto y nos dicen cuál es la causa de la condenación y por qué la gran mayoría de personas en todo el mundo, después de haberle dado la espalda a Dios, conducen un camino cuyo destino y cuyo final es la muerte. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió. ¿Qué hizo la humanidad, iglesia? Prefirió un acto de elección. ¿Y qué prefirieron? Las tinieblas a la luz. Rechazaron la luz y escogieron las tinieblas, dice la Biblia, porque sus hechos, sus acciones, sus conductas eran perversas. Pues todo lo que el malo hace, lo hace ocultándose, porque aborrece la luz. Pues todo lo que hace el malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, escuchen esto, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Quiero poner de relieve aquí la frase la humanidad prefirió, porque sin duda, mis hermanos, vemos aquí una elección. Y no fue precisamente una elección sabia, no fue precisamente una decisión sabia. ¿Tenemos otra alternativa? Jeremías 21:8 nos da un imperativo divino, una decisión insoslayable. Esto es, una decisión que no podemos eludir, una decisión que no podemos pasar por alto. ¿Cuál es? Vean conmigo Jeremías 21:8. Voy a poner frente a ustedes, dice el Señor, dos caminos. ¿Cuántos, iglesia? Dos. No hay más. Estos caminos, dice la Biblia,
Voy a poner frente a ustedes dos caminos, entre los que tendrán que elegir. El camino de la vida, número 1, y número 2, el camino de la muerte. Y reiteramos aquí cómo la Biblia dice que tendremos que elegir. Vean ustedes entonces la elección que ya hizo la humanidad, gran parte de ella, lamentablemente. Por eso predicamos, por eso enseñamos, por eso los invito a que compartan los links de esta transmisión a personas no creyentes, porque deben saber que Dios los ama, que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y reconciliarlos con Él, que nuestro Dios es un Dios de amor, que espera pacientemente para ver un cambio en nosotros, para ver en nosotros un verdadero arrepentimiento. Sus brazos siempre han estado extendidos para nosotros, pero el punto es que muchas personas, a pesar de ver el extraordinario amor de Dios, una y otra vez lo rechazan, una y otra vez lo niegan, una y otra vez le dan la espalda. Y Él espera y es paciente. Pero lamentablemente, mis hermanos, en el marco de este tema que tratamos hoy, debemos decir que un día llegará el tiempo donde ya no habrá tiempo. Por eso, qué importante es que decidamos hoy. Qué importante es que hoy miremos al Señor, reconozcamos su amor, al mismo tiempo nuestra profunda necesidad de conocerlo. Hablo también a mis hermanos que tal vez en este tiempo de cuarentena se han alejado del Señor por la rutina, por las preocupaciones, por el estrés, por la angustia, por esos errores, esos fallos, esos tropiezos y caídas que a veces tenemos. Los invito a que aprovechen este momento como una oportunidad para reconciliarse con el Señor. Claro que aún después de conocerle, podemos equivocarnos, pero qué importante reconocer que cada día es una oportunidad para arrepentirnos, para corregirnos, para correr a sus brazos, reconciliarnos y así restablecer nuestra comunión con Él. Que sea esta una oportunidad tanto de salvación como de reconciliación. Porque el Señor ha dicho: voy a poner frente a ustedes dos caminos, entre los que tendrán que elegir. ¿Tú qué camino eliges? ¿El camino de la vida o el camino de la muerte? Recuerdo, mis hermanos, hace muchos años, cuando era un niño, pasaba realmente mucho tiempo en la sala de mis abuelos, Otoniel y Rosita, en su casa del barrio Libertador, mirando un cuadro que siempre se los aseguro, me hacía pensar, me hacía reflexionar. Pasaba mucho tiempo mirándolo. Anotaba las citas bíblicas que encontraba. También me detenía a mirar las figuras, las ilustraciones. Me gustaba ir siempre paso a paso, desde que el camino iniciaba hasta que el camino terminaba. Recuerdo que esa imagen fue impactante para mí y se grabó de manera imborrable en mi mente y la comparto hoy con ustedes. Es una imagen que pueden encontrar en internet como los dos caminos y aluden a Mateo capítulo 7 versos 13 y 14, porque esos son los únicos dos caminos que podemos elegir. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: la carretera al infierno. Habla de una vía muy grande, de un camino muy espacioso. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida eterna, es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Ven, mis amados, cómo estamos entre un dilema? ¿Cómo estamos entre una elección que al parecer supone una decisión sencilla, pero que no lo es? Miren lo que leemos en Mateo 7, 13 y 14.
Son muchos los que escogen transitar por esa carretera, por esa gran autopista, por ese camino amplio que conduce al infierno. En contraste, la puerta, el acceso a un camino angosto y difícil, es hallado y encontrado y transitado por muy pocos. ¿Qué les aguarda, mis hermanos, a los que dan la espalda a Dios y escogen ese camino amplio, ese camino de, comillas, aparente libertad, ese camino de hedonismo, ese camino de materialismo, ese camino de autosuficiencia, ese camino de orgullo, ese camino de soberbia, ese camino muchas veces de libertinaje, de aparente disfrute y placer, pero que al final conduce a la muerte? ¿Qué les aguarda a aquellos que escogen ese amplio camino? Hablemos de el infierno. Esta palabra viene de una traducción del griego, que es la palabra Gehenna. Significa infierno. En el diccionario teológico Bacon se nos dice que esta palabra se encuentra 7 veces en Mateo, 3 en Marcos y 1 en el Evangelio de Lucas, y además una vez en Santiago, en referencia a la lengua. Aparte de Santiago 3:6, esta palabra se encuentra, escuchen bien, únicamente en los labios de Jesús. Sin embargo, no desconozcamos que todos los demás autores bíblicos, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, utilizan muchas palabras y términos diferentes para referirse a este lugar. Pero fue principalmente nuestro Señor Jesús quien habló del Gehenna, del infierno. Esta palabra literalmente proviene de otra, del Geinón, que significa valle de Geinón. Ahora, en este diccionario teológico Bacon encontramos la explicación que nos da Abbott Smith acerca de este lugar. Él explica el asunto de manera sintetizada y nos dice que el Gehenna es un valle localizado al suroeste de Jerusalén. Y se nos dice que fue un lugar de adoración al fuego desde el tiempo de Acaz. Josías lo destruyó y llegó a ser el basurero de la ciudad. Por eso generalmente, y ya lo hemos hecho antes en nuestro estudio, nos referimos al infierno como esa palabra griega Gehenna, que nos refiere la idea del basurero, de un lugar de desperdicio, un lugar donde se deposita, escúchenme bien, todo lo que no sirve, todo lo que no cumple su propósito, todo lo que no da el fruto que debería dar, o simplemente todo aquello que se considera carente de valor, desperdicios. Más tarde se nos dice que se utilizó ese nombre como símbolo del lugar del castigo futuro. Esta es una alusión a la forma como se usa la palabra en el Nuevo Testamento. Otros autores y predicadores, como por ejemplo el pastor Abraham Peña, nos refiere que también este lugar fue un sitio de adoración y culto a Moloc, en tiempos donde el pueblo de Israel se pervirtió y ofreció, siguiendo el ejemplo de las conductas paganas de las naciones de Canaán, ofrecieron sus hijos y los pasaron por fuego en honor a Moloc, uno de tantos ídolos de aquellas naciones. Vemos entonces que siempre la referencia nos habla de un lugar de desperdicio, de un basurero, de un lugar de fuego, de un lugar de muerte. Otras aproximaciones al término refieren la idea de un lugar en lo profundo. Así entendemos un poco mejor a qué se refiere la Biblia cuando nos habla del infierno. Recuerden que nuestro Señor Jesús abrió un camino al cielo y llevó cautiva la cautividad. Él tomó a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham y los llevó al cielo. Pero abajo quedó Epulón,
el hombre rico y todos los que murieron sin escuchar los dictados de su conciencia y también los anuncios de los profetas. Están abajo, en lo profundo. Muchos teólogos y estudiosos de la Escritura afirman que ese lugar de tormento se encuentra, no figurativa o alegóricamente, sino de manera cierta y real, en el centro mismo de la tierra, donde geólogos nos dicen que es un lugar que arde en el núcleo de la tierra a miles de grados centígrados. Vamos entendiendo un poco mejor la naturaleza de este lugar. Ahora, vean un pasaje introductorio a 7 características de ese lugar llamado infierno. Mateo 25:31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre, Jesús, el Señor, el juez justo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Este pasaje de Mateo 25, mis hermanos, nos transporta a uno de muchos juicios que tendrán lugar en los eventos del fin. También podemos usar una expresión para ellos, una expresión bíblica llamada el día del Señor, que no es un día de 24 horas, sino todo un suceso profético con muchos eventos que abarca más de 1000 años. Aquí nos ubicamos, escúchenme bien, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en un juicio conocido como el juicio de las naciones. Entramos aquí en campos de la escatología bíblica y del estudio de los eventos del fin. ¿Qué nos dice Mateo 25:31? Y podemos leer también verso 32, verso 34 y verso 41. En este juicio de las naciones, después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todas las naciones serán reunidas delante de Él. Y entonces el Rey dirá, Jesús, a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Al saltar al verso 41, leemos: entonces dirá también a los de la izquierda. Este pasaje comienza hablándonos de un pastor que separa a las personas, como el pastor en la pradera separa las ovejas de las cabras. Verso 41. Entonces dirá también el rey, el juez, a los de su izquierda: apártense de mí. Y es muy duro con la expresión que usa: malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Justamente porque no queremos que este sea el destino de ninguno de ustedes, ni de los miembros de su familia, ni de sus amigos, ni de ninguna persona, es que tenemos que hablar de temas como estos. Hoy el mundo niega la existencia del Gehenna, del infierno. Hoy las personas piensan que estar en el infierno es cuando les va mal, cuando están despechados, cuando están sufriendo o no tienen trabajo. Y piensan alegóricamente que estar en el cielo es cuando todo está bien, cuando tienen dinero, cuando tienen trabajo, cuando todo está bien, sentimental y emocionalmente hablando. Esos son estados, mis hermanos, algunos estados deseables y otros indeseables, pero de ninguna manera cualquiera de esos estados, por buenos que sean, se pueden comparar con lo que viviremos en el cielo. Pero de la misma manera, ninguno de esos estados tristes o lamentables podrán compararse con el horror de las llamas del infierno y de la condenación eterna. Es importante, sé que ya lo entienden mejor, que profundicemos acerca de estos temas, que lo reconozco. Ni nos gustan ni nos motivan mucho, pero que a la luz de la palabra deben ser estudiados. Y les digo algo, antes de hablar puntualmente del infierno: nuestro Señor Jesucristo, que venía del cielo, que vino a la tierra para anunciarnos la gloria del Padre en los cielos, que murió, resucitó, dio muestras de su resurrección y ascendió nuevamente al lugar del que vino, al cielo, en la tierra, habló más del infierno. Y puso más atención y mayor prioridad
a la condenación que a la salvación, aunque habló mucho de salvación. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía muy bien que hablaba de un lugar real, un lugar que existe, en el que ya están millones de personas y muchas más irán lamentablemente a ese lugar si no se arrepienten. Si nuestro Señor Jesús puso tanto énfasis en el infierno, les pregunto, ¿será importante que hablemos de ese lugar? Por eso, mis hermanos, quiero que vean en su pantalla conmigo un lugar terrorífico, un lugar pavoroso que no le deseamos a nadie. Y sepan todos que Dios no envía a nadie a ese lugar. Hemos visto y ha quedado claro que es el ser humano el que a partir de una decisión escoge la vida o escoge la muerte, escoge a Cristo y la salvación o escoge darle la espalda a Cristo y así condenarse. Es una decisión que cada uno de nosotros puede y debe tomar. En primer lugar, mis amados, a partir de 7 características que nos da el pastor Abraham Peña, aludiendo a la doctrina bíblica referente al infierno, en primer lugar, podemos decir que este es un lugar de fuego eterno y gusanos que nunca mueren. Así lo dice Marcos 9, 47 y 48. Si lo que ves con tu ojo, aquí está hablando el Señor Jesús, te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Así de sencillo. Y antes, en ese pasaje leemos, si tu pie te es ocasión de tropiezo, si tu mano te es ocasión de tropiezo. Aquí ahora el Señor habla de los ojos y dice, si te das cuenta que tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor quítatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos, verso 48, que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Vemos esto mismo en relación al rey de Babilonia. Isaías 14, versos 9 al 11. Leamos en versión Reina Valera 60. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, porque un hombre muy poderoso había muerto. Esto generó conmoción en el infierno. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Escuchen esto, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Será un lugar espantoso. En segundo lugar, vemos también que el infierno es un lugar de gran tormento. Mateo capítulo 13, versos 40 al 42 dice, así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al final de los tiempos, al final del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino, escuchen esto, a todos los que hacen pecar a otros, a todos los que son tropiezo para los demás y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido. Una de tantas formas de referirse a ese infierno, a ese Gehenna. Y allí vendrán el llanto y la desesperación. El final de ese pasaje que hemos leído en traducción en lenguaje actual dice, allí, en ese horno encendido, en ese espantoso lugar de tormento, allí quienes caigan en ese lugar tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes.
En tercer lugar, mis hermanos, el infierno es un lugar de tinieblas y oscuridad. Mateo 22, 11 al 13 dice, cuando el rey, ¿quién es el rey? El rey es Jesús. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, esto es, con uno que no estaba listo, con uno que no estaba preparado, con uno que no había sido invitado, con uno que estaba en un lugar donde no merecía estar, le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda, sin estar preparado? Recuerdan que en Apocalipsis se nos dice que a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino y participar de las bodas del Cordero. Dice la Biblia que aquel hombre enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, aten a este hombre de pies y manos y échenlo de aquí. ¿A dónde? A las tinieblas de afuera. Y añadió, allí habrá llanto y rechinar de dientes. El infierno, un lugar de tinieblas y oscuridad. En cuarto lugar, es un lugar de castigo eterno para quienes insisten en pecar. El problema, mis hermanos, lo diré tan claramente como me sea posible. No es que fallemos. El problema no es tanto que pequemos, sino que no nos corrijamos. El problema no es tropezar y caer, sino encariñarnos con el obstáculo. Sé que ustedes han fallado. Quiero decirles con toda sinceridad que yo también he fallado y muchas veces aún después de conocer al Señor. Pero he tenido que levantarme. He tenido que reconocer mi pecado, confesarlo delante del Señor, suplicarle su perdón, su limpieza y que restaure mi comunión con Él. Les aseguro que ha sido una experiencia maravillosa, pero ese amor me ha llevado a reconocer que hay cosas de las cuales debo alejarme, pecados y conductas que no deben ser ya más recurrentes porque hemos ya sido perdonados. Y valorando ese amor, esa misericordia y esa paciencia del Señor, es que caminamos hacia una vida nueva. Por eso, el infierno es un lugar de castigo para quienes no se corrigen, para quienes insisten deliberada y conscientemente en seguir pecando. Y aquí vemos como Judas, verso 7, tenemos un solo capítulo, nos habla nuevamente de dos ciudades, de las que se habla extensamente en muchas porciones de la Escritura, principalmente en Génesis capítulo 19, versos 1 al 25. Judas, verso 7 dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, la Pentápolis. Estas ciudades practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza e insistieron a tal punto en la práctica de estas conductas sin arrepentirse, que fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. No solamente fueron destruidas con fuego en tiempos de Lot y de Abraham, sino que además han sido puestas, escúchenme, como advertencia. Por eso, mis hermanos, la Biblia habla tanto de arrepentimiento. Y esto me confronta. Sé que también los confronta a ustedes. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para caminar todos los días en fe y en arrepentimiento, sin olvidar que la vida cristiana es una vida de fe, porque el justo por la fe vivirá, y también de arrepentimiento. Porque cuando confesamos nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, somos libres de toda culpa y podemos así estar tranquilos y disfrutar de una vida en paz y en comunión con Dios. En quinto lugar, el infierno, mis hermanos,
Es un lugar donde estarán los que rechacen la salvación que Cristo ofrece. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15 dice: después vi un gran trono blanco. Este juicio tendrá lugar al finalizar la séptima dispensación, la dispensación del reino milenial, cuando el cielo y la tierra que conocemos hayan sido destruidos a partir de un juicio de fuego. Pedro habla de eso. Después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los cielos y la tierra desaparecieron. Vi enfrente del trono a los muertos, grandes y pequeños. Otras versiones dicen humildes e importantes. El libro de la vida estaba abierto, junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. Verso 13. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. ¿Ven ustedes la diferencia, mis hermanos, cuando tenemos a Cristo? De ser juzgados por su obra y por sus méritos, estando nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, a ser juzgados por nuestras propias acciones escritas en aquellos libros. Verso 14. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Por eso la Biblia dice que el último enemigo en ser derrotado será la muerte. Dice la Biblia que esa es la muerte segunda o resurrección de condenación. Verso 15. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. En sexto lugar, el infierno es, mis hermanos, un lugar donde vivirán los seguidores de Satanás. Y no me refiero únicamente a los satanistas, me refiero a todas y cada una de las personas que no han aceptado a Cristo Jesús como su Dios, Señor y Salvador. Sé que esto, en tiempos como los nuestros, en el marco de una cultura postmoderna, donde reina lo políticamente correcto y donde tantas personas miden muy bien sus palabras, decir en días como los nuestros que solo hay dos opciones, cielo o infierno, salvación o condenación, que no nos vemos abocados a muchas posibilidades intermedias, como por ejemplo esas ideas de la nueva era nos quieren hacer pensar. No hay tal cosa, mis hermanos, como estados intermedios, como lugares para arrepentirnos una vez hayamos muerto. La Biblia no habla de eso. Más bien nos dice que solo hay dos opciones: cielo e infierno, salvación o condenación. Los que aceptan a Cristo son hijos de Dios y los que no aceptan a Cristo son hijos del diablo. Y así lo llama la Biblia, porque las obras de su padre, el diablo, quieren hacer. Sé que esto es duro, pero es verdad. Recuerden que la Biblia dice: y conocerán la verdad. Y la verdad, aunque incómoda, aunque molesta, dura muchas veces, es la que nos hace libres. El infierno es un lugar donde vivirán los seguidores de Satanás. Apocalipsis 14:11 dice: el humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen, y los que tengan la marca de su nombre en la frente o en la mano derecha, el 666, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa, miren el contraste del verso 12, que el pueblo santo de Dios, ¿cuántos hacen parte de ese pueblo santo? ¿Y cuántos dicen amén? Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser, número 1, paciente. Número 2, debe obedecer los mandatos de Dios.
Y permanecer, número 3, fiel a Jesús. Aquí la Biblia, mis hermanos, no solo les habla a ustedes, miembros de la iglesia familiar o amigos que se conectan a esta transmisión. También me habla a mí, quien les está enseñando. Y nos habla invariablemente a todos. Temas como este nos confrontan. Seamos miembros de una congregación o hayamos tenido o no la costumbre de ir a una iglesia, seamos maestros o pastores. Esta palabra es para nosotros. Como sin duda hay un infierno y allí permanecerán por toda la eternidad quienes, rechazando a Cristo Jesús, hagan de Satanás su Dios y Señor, y no tendrán descanso ni de noche ni de día en ese lugar. Entonces ustedes y yo, el pueblo santo de Dios, debe ser, número 1, paciente. No se impacienten, mis hermanos. Número 2, debe obedecer los mandatos de Dios. Esto es el temor de Dios. Temor es obediencia. ¿Recuerdan lo que aprendimos el miércoles anterior? El que me ama mi palabra, guardará. Otra versión dice, quienes me aman guardan mis mandamientos. La traducción en lenguaje actual dice, quienes me aman también me obedecen. Y por último, número 3, permanecer fieles a Jesús. Escúchenme, mis hermanos, en este tiempo y en el que venga, pase lo que pase, ocurre lo que ocurra, ustedes y yo debemos mantenernos fieles, porque en este tiempo muchos creyentes se están apartando de la fe. Su corazón se aleja de Dios por la abundancia del pecado, de la maldad. Se enfrían, se distancian, piensan que no tiene sentido obedecer a Dios o serle fiel. Esto es muy lamentable, mis hermanos. De hecho, es trágico. ¿Por qué? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, ¿ven por qué debemos ser pacientes, obedientes y fieles hasta el final? Porque los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran a ídolos como el dinero, como el placer, como la diversión, los que adoran ídolos como la belleza o la fuerza, los que le han dado el primer lugar de su corazón a muchas otras cosas, desplazando al Señor. Y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Y la palabra reitera, esta es la muerte segunda. En séptimo lugar, el infierno será la morada eterna, será el lugar donde los pecadores vivirán junto con la Trinidad satánica. Vivirán con su Dios, vivirán con la persona que los ha engañado y que les ha prometido libertad, al mismo tiempo que los ha encadenado a sus vicios y placeres. Quienes quieren vivir hoy toda la eternidad con Dios, desde ya tienen que buscarlo. Y dice la Biblia, todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿qué cosa, iglesia? Apártese de la iniquidad, porque el Señor sabe quiénes son suyos. Un lugar donde los pecadores vivirán con Satanás, con el anticristo y con el falso profeta. Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y no miento, mis hermanos, cuando les digo estas dos cosas. Número 1, muy seguramente en nuestros días ya vive el anticristo y pronto se manifestará. Y está completamente lista la tecnología de la marca de la bestia. Aquella marca en la frente y en la mano derecha
para que, escúchenme bien, nadie pueda comprar ni vender, sino solo aquellos que literalmente hayan vendido su alma al diablo, rindiéndole honor y adoración. Por eso, mis hermanos, teniendo en cuenta el tiempo en que vivimos, es que ustedes y yo no podemos ser tibios, no podemos ser ambivalentes, no podemos ser de doble ánimo. Necesitamos ser más comprometidos, más fieles, más devotos y consagrados que nunca. ¿Cuántos dicen amén en casa? Sé que así será, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Permítanme orar en este momento para invitar a todos los que se han conectado por primera vez a esta transmisión, para que acepten a Cristo Jesús, para que sus nombres sean anotados en el libro de la vida y para que acepten la justificación de aquel que ya fue al infierno. ¿Para qué? Me refiero a Jesús. Después de morir, Él murió en pecado y fue al infierno. Conoció ese terrible lugar. ¿Para qué lo conoció? Para que tú y yo no tengamos que conocerlo. Acéptalo como tu Salvador. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra que me conmueve, Señor, pero sobre todo que abre mis ojos a una realidad que he negado y que he ignorado por mucho tiempo. El infierno es real, lo dice tu palabra, y hay demasiado en juego como para mantener mi incredulidad y aferrarme a la clase de vida que vivo hoy. Una vida de aparente placer y diversión, pero que literalmente es una vida de esclavitud que me conduce a la muerte. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Te suplico que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cada día, Señor, me permitas caminar en fe y en arrepentimiento. Te lo suplico. Gracias por reconciliarme con mi Padre Dios. Amén y amén. Si tú, que ya conocías al Señor, te alejaste, haz esta oración conmigo. Señor, en esta hora me reconcilio contigo, me arrepiento de mis pecados. Señor, no quiero volver atrás como los cobardes, como los que abandonan la fe. No, Señor, hoy te pido perdón. Te conocí hace muchos años y me alejé. Te conocí hace mucho tiempo y me distancié. Dejé de ir a la iglesia, dejé de orar, dejé de buscarte en tu palabra, dejé de congregarme con aquellos que te aman. Perdóname, Señor, por mi indiferencia. Perdóname, Señor amado, por mi autosuficiencia. Esta noche yo me arrepiento. Una vez más, reitero mi deseo de que seas mi Dios, Señor y Salvador. Corro a tus brazos como aquel hijo pródigo. Y te suplico, Señor, que tú una vez más me bendigas con la seguridad de mi salvación. Quiero que mi comunión contigo sea plenamente restaurada. Límpiame, perdóname y ayúdame a nunca más volver atrás. Te doy gracias, Señor Jesús. Y a partir de hoy valoraré esta salvación tan grande. Gracias, Señor. Amén y amén. Estaremos, mis hermanos, orando por todos ustedes. Mantengámonos firmes como al Señor le agrada. Les amamos. Un abrazo para todos. Recuerden que vale la pena servir al Señor y que el infierno, para aquellos que amamos a Dios, será solamente una doctrina. Nunca, jamás, un lugar donde estaremos por la eternidad. Estaremos arriba. A ese lugar se conducen aquellos sabios que escuchan una palabra como esta y toman
decisiones de cambio. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales.